Bien. Em, con respecto a la guía 2, el problema que le voy a pedir que entreguen es el 8. Es un problema de un oscilador que es, que es distinto en dos direcciones distintas. Es como un oscilador anisótropo o anisotrópico, no sé cómo se llama. Y lo lindo que tiene ese problema es que como oscila de manera distinta en dos direcciones, si uno piensa como que es una masa, una partícula en un plano, se puede jugar con las diferencias de frecuencia de oscilación y entonces esa masa va a empezar a describir órbitas en el plano que pueden ser abiertas, cerradas. Entonces, bueno, nada, está bastante lindo como para jugar un poco. Pero entonces, bueno, el que hay que entregar es el 8 y el día que hay que entregarlo todavía no lo sé, pero en principio la guía 2 nosotros la estaríamos terminando este jueves. Así que probablemente la semana que viene, a fin de semana, les voy a pedir que lo entreguen. Todavía no corregí los ejercicios que entregaron. Ah, o Bueno, sea, la guía 2 es, en cuanto a duración, es corta. es corta, sí, es muy corta. Ok. Sí, de hecho, lo más lindo, interesante y lo más físicamente palpable se va a ver en la guía 3, me parece. Este, la guía 2 es más que nada para presentar el formalismo, bueno, de hecho, quería hacer una discusión respecto de por qué estamos viendo por qué creo yo que estamos viendo estas cosas, o al menos tratar de explicarles a ustedes por qué es que los físicos están interesados en reescribir las cosas que ya se conocían de esta manera. Como para motivar un poco, porque si no puede ser que les parezca a ustedes que esto es como un poco tirado de los pelos, o es algo que intelectualmente una persona que tiene ganas de hacerlo lo puede hacer, pero que no se entiende bien por qué es que uno tendría que darle bola a eso, o en qué sentido puede llegar a ser útil. Entonces lo que quería hacer al principio de esta clase era tratar de discutir un poco qué es lo que vimos y por qué es que a los físicos les interesa pensar las cosas de esta manera. Entonces, originalmente la materia había empezado planteando las ecuaciones de Newton. Y hasta ahí todo bien, porque eso era recontrafísico. Teníamos un sistema, planteábamos un sistema de referencia, podíamos identificar cuáles eran las fuerzas. eh, las partículas tenían una masa, con las fuerzas yo podía saber cómo se aceleraban, de ahí podía calcular ecuaciones diferenciales, que eran las ecuaciones de Newton, y de imponer condiciones iniciales, obtenía las trayectorias y listo. O sea, con eso ya en principio ya tenía caracterizado todo lo que quería caracterizar. Entonces, ¿para qué me voy a complicar más? Después lo que hicimos fue, o lo que vieron en la teórica, en la práctica no vimos nada de esto, fue tratar como de proyectar las ecuaciones de Newton a ecuaciones que tuvieran más que ver con los grados de libertad relevantes del problema. Por ejemplo, si nosotros vivimos en tres dimensiones, pero si una partícula se mueve sobre una mesa, y tratábamos de no darle bola a lo que pasaba en la dirección ortogonal a la mesa, porque la partícula está confinada a la mesa, entonces listo, yo ya me olvido de la dirección z, digamos, de la dirección perpendicular a la mesa. Y también me olvido de las fuerzas que hacen que la masita esté vinculada a la mesa. Entonces como que resolvía el problema en un digamos, subespacio de variables que eran las que me resultaban más relevantes para caracterizar el estado de la partícula, que eran las dos, por ejemplo, las dos coordenadas de la posición de la partícula en un plano. Y eso nos llevó a estas ecuaciones, que eran las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, determinábamos cuáles eran las variables, estas Q se llaman coordenadas generalizadas, pueden ser posiciones, pueden ser ángulos, no sé, cosas que nos interesan conocer sobre el problema, y estas eran las ecuaciones, básicamente esto salía de las ecuaciones de Newton, sacándonos de encima las cosas que no nos interesaban. Entonces, bueno, llegamos a estas ecuaciones de Euler-Lagrange, que tienen un poco menos de información que las ecuaciones de Newton, porque, por ejemplo, en las ecuaciones de Newton, yo ahí tengo todas las fuerzas de vínculo y demás, o sea, yo puedo calcular cuáles son las fuerzas de vínculo y demás, y en este procedimiento yo me las saqué de encima, y me quedé con menos cosas. Entonces, en cierto sentido lo simplificaba, pero perdía información respecto de esto. Entonces, este era el camino A, de cómo ir de las ecuaciones de Newton a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y después planteamos un camino alternativo, que era pensar en partir de una funcional, que estaba definida en términos de esta función L, que en el contexto de la física se llama lagrangiano,
y de pedir que esta funcional tuviera un extremo, es decir, de lo que se conoce como el principio de mínima acción. Buscábamos trayectorias extremales y lo que veíamos es que esas trayectorias eran tales que satisfacían la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces llegaba a lo mismo por este recorrido B que por este recorrido A. Tengo una consulta. ¿El Sí. resto del mundo está viendo lo que vos llamás B? ¿B? Claro, yo No, solo... no se ¿Qué? ve. Yo lo prendí en la compu, tengo el fondo y creí que se había trabado mi coso también. Pero estamos viendo el problema 4 y 5, aparentemente todos, no era solo yo ni solo él. Ah, mirá vos. No, yo estoy viendo en particular la clase, donde dice clase 11, pero está como parado el... Ahí va, Ahora Sí, baja. sí, o aparece. sea, sí, Ahí está. justo habías faltado bajar un cachitito. Se ve que entonces me estaba olvidando de compartir la pantalla. Bueno, gracias por la intervención. Perdón. Bueno, veo que moví mucho el mouse al Pepe porque nadie vio en qué estaba señalando. Bueno, déjenme entonces recapitular. Este es el camino A. Ecuaciones de Newton. Imponíamos el principio de los trabajos virtuales, o sea, como que es una especie de proyección de las ecuaciones de Newton y llegábamos a Euler-Lagrange. Y el camino B era pensar en la funcional acción, y de extremar la funcional acción llegábamos de vuelta a las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ahora todos lo ven? A y B. A y B. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, lo que quiero discutir un poco es por qué estos dos caminos, o por qué B en realidad, porque A se entiende más. O sea, yo partí de algo que entendía, intuía, sabía resolver, y esto, bueno, qué sé yo, lo simplifico un poco y llevo a algo un poco más lindo. Pero ¿por qué B? Que parece una cosa súper abstracta, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hacer es repasar un poco este camino B y tratar de darles un poco de motivación. Y después lo que vamos a hacer es jugar con lagrangianos y llegar a estas ecuaciones en el contexto de distintas situaciones físicas. Entonces, lo que quiero hoy es ganar un poco de intuición en el recorrido este que llamo B. Bien. Entonces, empecemos con lo más básico de todo. Entonces, suponemos un sistema que es conservativo, es decir, que las fuerzas no conservativas, las de vínculo, de rozamiento y demás, no hacen trabajo. Defino las variables del sistema, que las llamo QI, esto es lo que se suele llamar coordenadas generalizadas o grados de libertad. Son... si molesta mucho el perro, avísenme, porque veo que está ladrando. No sé si les molesta mucho, avísenme, porque si no me tengo que ir al jardín a layarlo. Bueno, estas cosas pueden ser posiciones, ángulos, o pueden ser cosas más rebuscadas, pero digamos, son las cosas, son las cantidades que me interesa conocer como función del tiempo, que pueden describir estas cosas, como las posiciones o los ángulos y demás. Y en este camino, digamos, lo que define el modelo que representa el sistema físico es esta cosa que llamamos lagrangiano. Es una función de las coordenadas generalizadas, de sus derivadas, y puede depender en particular explícitamente del tiempo. Entonces lo que hacíamos era con este objeto, esto es lo que vino en la teórica, se define en esta funcional, y lo que se dice es que los extremos, se le pide a esta funcional que tenga un extremo, y esos extremos están dados por las soluciones a la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Esto es lo que yo llamo el camino B. Y lo que define a mi problema es el lagrangiano. Una vez que yo tengo el lagrangiano, puedo meterlo en la acción, extremar la acción, llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange y calcular la solución. Bien. ¿Te puedo pedir un favor de mal alumno? Sí, por favor. ¿Me recordás cuál es la definición del lagrangiano? Ahora te voy a dar ejemplos para que veas lo que es el lagrangiano. Ok, listo, perfecto. Yo te lo voy a definir el lagrangiano. Veamos un ejemplo particular, que es el ejemplo más sencillo de todos, es un ejemplo que tenga un solo grado de libertad. Es el de una masa, M, sujeta a una fuerza F. Y esa fuerza es conservativa, es decir, que deriva de un potencial. ¿Está bien? Y esta masa se mueve en la dirección X. Entonces, en el camino A, ¿yo qué hacía? Planteaba Newton. ¿Qué digo? Que masa por aceleración de la partícula, en la única dirección que me importa, que es la X, es igual a F. ¿Está bien? Esto, todos de acuerdo. Masa por aceleración igual a fuerza. Ahora miren qué locura el camino B, que parece un chiste. En el camino B, uno planteaba lo siguiente, bueno, la masa esta tiene una energía cinética, que es
masa dividido 2 por la velocidad al cuadrado. Por otra parte, está sometido a una fuerza F, y esa fuerza es conservativa, o sea que deriva de un potencial. F es igual a menos la derivada de B respecto de X. Y ahora el lagrangiano, en este caso, es la energía cinética menos la energía potencial. Y esto, Nicolás, vos hiciste la pregunta, ¿no? Sí, Esto sí. es así, perdón. No, dije sí, fui yo. Esto es así siempre. El lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial del sistema. Bien, gracias. Esa es la definición del lagrangiano. En este caso sencillo, la energía cinética es masa dividido 2 por velocidad al cuadrado, y la energía potencial es aquella cuya derivada te da la fuerza. Entonces, bueno, acá reescribo el lagrangiano, es m sobre 2 por velocidad al cuadrado menos b de x. Y una vez que tengo el lagrangiano, formalmente lo que hago es lo meto en la acción, la extremo y qué sé yo, pero eso es lo que me conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces no tengo ni que hablar de acción. Del lagrangiano paso directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son la derivada parcial del lagrangiano respecto de x, menos la derivada respecto del tiempo del lagrangiano respecto de x punto igual a 0. Y cuando planteo esto, fíjense qué es lo que obtengo. Tengo la derivada del lagrangiano respecto de x, lo único que depende de x es el potencial. Entonces me queda menos derivada b respecto de x. Después tengo menos derivada respecto del tiempo, de la derivada del lagrangiano, respecto de x punto. O sea que me baja el 2 y me queda m por x punto. ¿Está bien? La masa no depende del tiempo, así que me termina quedando que masa por aceleración de acá es igual a menos la derivada de b respecto de x, que es igual a f de x. ¿Ok? Entonces llegué a esta ecuación, que es la ecuación en la única dirección relevante del problema, que es la misma que ya conocía de antes por Newton. Entonces, digamos, el camino, en este caso, en este ejemplito sencillo, A y B conducen a exactamente lo mismo, y de hecho A, que es un poco más general, en líneas generales, porque te da más información, porque vos en A vos podés calcular cuáles son las fuerzas de vínculo, y eso es algo que en B no lo podés hacer, porque en B vos estás suponiendo que los sistemas son conservativos, que ya estás sujeto a las direcciones que te interesan y demás. Entonces, una duda que tuve yo cuando me puse a estudiar estas cosas, me acuerdo que yo era alumno, era la siguiente: como si yo ya tenía las Te ecuaciones... está trabajando mucho, perdón. ¿Se está trabando mucho? ¿Que Sí, no entendí el final. a todos les está pasando lo mismo? Y anda no muy fluido. Anda no muy fluido. A ver. Perdón, no podría haber dicho eso más sencillo. Sí. Déjenme ver mi conexión. Bueno, déjenme seguir un poco y de última, si no, trato de reconectarme de otra manera. Si se sigue trabando, avísenme y vemos cómo recalcular. Entonces, digo, la pregunta natural es, si yo ya tenía las ecuaciones de Newton, ¿para qué quiero este segundo camino B? ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer en B que no puedo hacer en A? Entonces, lo que quiero hacer ahora es listarles una serie de ventajas de este segundo camino B, que es el principio variacional. Son ventajas de distinta índole. Algunas son más de tipo estéticas, otras son más pragmáticas, y otras son cosas que tienen que ver con la necesidad. ¿Me escuchan bien ahí o no? Yo sí. Bueno. Sí, yo también. Sí, te escuchamos bien robot, pero te escuchamos. Bueno. Entonces, una de las ventajas es que el modelo está especificado por un lagrangiano, que es una función, es una sola cosa que empaqueta de manera muy compacta todo lo que yo tengo en el sistema. Depende de cuáles son los grados de libertad, de cuáles son las masas de las partículas, cómo interactúan las partículas, porque el lagrangiano depende del potencial, y el potencial tiene toda la información de las fuerzas, relevantes de las fuerzas del problema. Entonces yo tengo todo el sistema completo condensada en un único objeto, que es una función. Si yo les doy a ustedes esa función, ustedes pueden calcular
todo lo que es relevante del sistema físico. Esto, si quieren, puede ser una cuestión estética, en el sentido de que uno podría calcularse todo lo demás de todas formas, digamos, complicándose la vida, si quiere, planteando las ecuaciones de Newton y demás. Pero bueno, en principio es una forma más compacta, más económica, de brindar información de un sistema. De escribir, digamos, como punto de partida, de escribir el modelo que va a terminar caracterizando la dinámica del sistema. Una segunda razón, que tiene que ver con la anterior, es algo que sucede de hecho, que es que cuando los físicos nos enfrentamos a física nueva, a fenómenos nuevos que no se habían medido en un laboratorio, por ejemplo, yo creo que no hay ningún físico que busca cómo hay que corregir las ecuaciones dinámicas del sistema que ahora queremos modelar, sino lo que busca es cómo corregir el lagrangiano. Y de vuelta eso tiene que ver con que el lagrangiano es más fácil, es una función. Entonces hay que ver qué es lo que hay que agregarle a la función para corregirlo. De hecho, déjenme decirles que por ahí a ustedes les resulta algo súper como ajeno, el lagrangiano, y no lo pueden asociar tanto a un sistema físico, pero los que trabajan con lagrangianos tienen muchísima intuición, y ya de ver al lagrangiano les resulta mucho más fácil de entender qué está pasando en la física, de mirar al lagrangiano, que de mirar las ecuaciones de movimiento, que son más complicadas, más rebuscadas. Entonces, si uno trabaja lo suficiente con lagrangianos, termina obteniendo una intuición más fina de qué es lo que está pasando en el sistema físico. La razón más importante, que yo creo que por el cual los físicos escriben las cosas de esta manera, es la mecánica cuántica. Y el tema es que la mecánica cuántica, que no vamos a ver en esta materia, está formulada en este lenguaje. Y de hecho, por lo general, en la carrera de física lo que se hace es, se lleva física 1, que es mecánica newtoniana, a esta formulación, como para que después sea mucho más fácil entender mecánica cuántica, porque básicamente los objetos que aparecen en mecánica cuántica son los mismos que aparecen acá. Por ejemplo, acá estamos mirando el lagrangiano, pero del lagrangiano a definir otra función que se llama hamiltoniano estamos a un pasito, y el hamiltoniano en mecánica cuántica es un operador cuyos autovalores dan los valores de energía permitidos, por ejemplo. Todo lo que estoy diciendo es completamente irrelevante para este curso, simplemente lo quiero contextualizar y lo quiero motivar porque pienso yo que estas cosas les pueden resultar interesantes. Entonces, es mucho más fácil pasar el salto de la mecánica clásica a la cuántica si uno no reescribe la mecánica clásica de esta manera, en términos de lagrangianos y demás. Algo que también es cierto es que digamos, la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad especial es la versión de la relatividad de Einstein en la que no hay gravedad. Eso requiere necesariamente una formulación lagrangiana de algo que se llama teoría de campo. Y acá me parece que medio como que no hay escapatoria. O sea, toda la física de partículas, es decir, toda la física cuántica relativista en el sentido de relatividad especial, está formulada en términos de lo que se conoce el modelo estándar. Yo no sé si puedo compartir pantalla. A ver. ¿Me ven ahí? Sí. Yo te veo. A ver, espera. El fondo está bueno, además. Claro que no me veo yo. Bueno, tengo acá, voy a sacar el fondo este porque no. No lo encontré. Esta es una remera que compré cuando fui al CERN de mi nene de 2 años. Una remerita chiquitita. Y lo que tiene acá es el lagrangiano del modelo estándar. Este lagrangiano, casi tan cortito como lo ven, tiene toda la física que conocemos de partículas, de casi todas las interacciones menos la gravedad. Escribe de manera condensada, les muestro más o menos para que vean. Esto es de vuelta, esto es irrelevante, esto es pura motivación. No sé si lo puedo sostener acá. Esta L es de lagrangiano. Estas Fs tienen que ver con las interacciones.
el electromagnetismo, las fuerzas fuertes, las que hacen que los núcleos estén unidos y demás. Eso es lo que tiene que ver estas Fs. Tienen información sobre los gluones, los fotones y demás, todas las partículas que median las interacciones. Después está Psi, que está acá. Esos son los fermiones, son los electrones, los quarks y demás, que interactúan a través de este objeto de acá con las partículas que median las interacciones. Entonces acá es como que tenemos qué tipo de fuerzas hay, qué tipo de partículas van a estar sometidas a esas fuerzas, y de qué manera. Y después lo que tenemos son, más interacciones, y esta partícula de acá, esta Phi, que está acá, ese es el bosón de Higgs. No sé si lo escucharon nombrar, la partícula de Dios se llama. Esto fue una predicción de este modelo, o sea, esto se necesitaba acá para que este lagrangiano fuese consistente en muchos sentidos, pero nunca se había descubierto. Hasta que hicieron todos los experimentos estos en el CERN, del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones, y lo terminaron encontrando, y eso es lo que les valió el premio Nobel en 2012. Pero simplemente para mostrarles cómo es que casi toda la física de partículas que conocemos se puede escribir en una remera. Y eso es gracias a que se lo hace en la formulación lagrangiana. Sí, muy buen trabajo con ese ejemplo, perdón, simplemente buen trabajo. Bien. Otro motivo que me parece bastante interesante de por qué nos interesan los lagrangianos es que cambiar de coordenadas en la formulación lagrangiana es mucho más sencillo que en las ecuaciones de Newton. Hoy vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo cambiamos de coordenadas en las ecuaciones de Newton? Por empezar, las ecuaciones de Newton son vectoriales, entonces ahí tenemos vectores, versores, y esas cosas pueden ser móviles, o sea, pueden depender del tiempo, y si yo quiero pasarme a otro sistema, puede ser un lío cambiar de una cosa a la otra. En cambio, en lagrangiano lo único que tengo que hacer es hacer el cambio de variables en el propio lagrangiano, que es una función. Entonces van a ver, hoy vamos a ver un ejemplo que es muchísimo más fácil hacer cambio de coordenadas en el contexto del lagrangiano que en el contexto de las ecuaciones de Newton. Otro motivo es que esto es un spoiler de lo que vamos a ver en la guía 3, es que encontrar las leyes de conservación en la formulación lagrangiana es mucho más sencillo. Porque fíjense, acá escribí las ecuaciones de Euler. Esto es la derivada respecto del tiempo de la derivada del lagrangiano respecto de Q punto, igual a la derivada del lagrangiano respecto de Q. Entonces noten que, están todos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Noten que si el lagrangiano no depende de Q, o sea, si la derivada del lagrangiano respecto de Q es 0, entonces tengo una cantidad conservada, porque tengo que la derivada temporal de algo es igual a 0. Y lo que se conserva es este bicho, la derivada del lagrangiano respecto de Q punto. Entonces, ver cantidades Perdón, conservadas... Sí, perdón. Te voy a molestar. Sí. ¿Obtuviste el paso de la primera igualdad a la segunda porque hiciste dt por derivada de Q punto respecto... No. Esto que está acá son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Lo que está del lado izquierdo, decís. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son derivada de L respecto de Q menos d a dt. Está bien, soy un tonto. Simplemente despejaste. Está listo. Sí, o sea, lo reescribí así. Ahí está. Y ahora estoy imponiendo, este simbolito siempre resulta conflictivo. Porque no está bien definido. Acá lo que estoy diciendo es que ahora voy a considerar un lagrangiano particular tal que esto es igual a 0. Es decir, un lagrangiano que no depende de Q. Si ese es el caso, entonces este bicho se conserva, porque su derivada temporal es 0. Por ejemplo, vemos cómo funciona esto en el caso del ejemplito que vimos recién. Si la fuerza es 0, en el ejemplo que vimos recién, entonces el potencial que la genera es constante, porque la fuerza es menos la derivada de B. Entonces, si B es constante, la fuerza es 0, viceversa. Entonces, si el potencial es constante, el lagrangiano no depende de X, porque el lagrangiano dependía de X punto y del potencial. Ahora, si el potencial no depende de X, el lagrangiano no depende de X. Entonces estamos en este caso, ¿no? Que la derivada del lagrangiano respecto de una de las coordenadas es 0. Y entonces lo que tenemos es que la derivada respecto del tiempo, el lagrangiano respecto de X punto, va a terminar siendo 0. Está claro eso, ¿no? Entonces,
si el lagrangiano no depende de x, entonces, ¿qué sería este caso? La derivada del lagrangiano respecto de, acá el QI que estamos considerando en este caso es x, la derivada del lagrangiano respecto de x es 0, lo que tengo es que la derivada respecto del tiempo de la derivada del lagrangiano respecto de x punto es igual a 0. Ahora, el lagrangiano, déjenme recordarles qué era, en el ejemplo que vimos, el lagrangiano era masa sobre 2 por x punto cuadrado menos b. ¿Está bien? Entonces, cuando hago la derivada del lagrangiano respecto de x punto, me termina quedando m por x punto. Entonces tengo que la derivada temporal de este bicho es igual a 0. Y este bicho, si se acuerdan, es simplemente el momento, en la dirección x. Esta es la ley de conservación del momento. Cuando no tengo fuerzas, la derivada de p, de temporal de p es igual a 0. Y esto que se ve así, tan sencillamente, de simplemente mirar el lagrangiano y decir, ah, mirá, no depende de x, tengo la cantidad conservada. Y la puedo calcular de una. Incluso tiene una generalización que se llama teorema de Nether, que posiblemente la vean hoy, o la clase que viene, con Diana. Así que está buenísimo la formulación lagrangiana para identificar rápido cuáles son las cantidades conservadas. Y en general, si miran, toda la física moderna está formulada en términos de lagrangiano. La física de partículas, como les mostré recién, la relatividad general de Einstein también está definida en términos de una acción, la teoría de cuerdas, todo en términos de lagrangiano. Y de hecho, otra cosa que pasa, y ya termino porque si no me estoy extendiendo demasiado con motivación y no estamos viendo nada de ejemplos concretos, es que en este caso vimos que el lagrangiano tenía una simetría, pero típicamente los lagrangianos se definen a partir de simetrías. Es decir, no tengo ni siquiera que ver cuál es el lagrangiano, sino que defino el modelo a partir de simetrías. Y muchas veces lo que pasa es que si yo doy una suficiente cantidad de simetrías, el lagrangiano queda unívocamente determinado. Entonces lo que determina el modelo físico son las simetrías. Esas son cosas que les encantan a los físicos teóricos. Decir que la física es como es, que el universo es como es, gracias a simetría. Y son simetrías matemáticas, ¿sí? O sea, que el lagrangiano es invariante frente a la acción de un grupo, no sé, cosas que ustedes seguramente vieron o van a ver en algún momento en la carrera. Es darle un origen matemático a algo que a la estructura formal de un modelo que después termina siendo aplicado a la física. Bueno, me voy a dejar de cháchara. Espero haberlos motivado lo suficiente. Mi intención era simplemente que esto no les parezca tan tirado de los pelos y que, bueno, que tengan un poquito de ganas de aprender un poco sobre lagrangiano. Bueno, voy a centrarme ahora en el problema 6, que es el primer problema de la guía en el que empezamos a pensar en términos de funcionales y física. Es una pequeña complicación del ejercicio, o en realidad ni siquiera es una complicación, son casos particulares del ejemplo que puse recién. Es un ejemplo súper sencillo. Tengo esta funcional, que la voy a pensar como una acción, o sea que voy a pensar que esto que está acá adentro es el lagrangiano, y lo que me piden es calcular cuál es esta f, tal que esta funcional me termine dando la ley de Galileo de caída de los cuerpos, que es caída libre, básicamente, un problema en el que la aceleración es constante, e igual a la aceleración gravitatoria, y en el segundo caso lo que quieren es que, cuando mire las ecuaciones de Euler-Lagrange, me termine dando la ley de movimiento de un cuerpo sometido a una fuerza elástica. ¿Ok? Entonces, primero, antes de resolver, quiero que algún valiente me diga, o alguna valiente, me diga qué son estos dos términos. ¿Qué nombre le pusimos a estos dos términos antes? Energía cinética y potencial. Exacto, exactamente, gracias. Esto que está acá es lo que antes veníamos llamando T, y esto que está acá es lo que antes veníamos llamando menos el potencial. Y entonces este T menos B es lo que antes veníamos llamando lagrangiano. ¿Ok? Entonces lo que me está preguntando el problema es, me está pidiendo que especifique qué potencial tengo que meter acá adentro para que este lagrangiano me termine dando en última instancia
la ley de Galileo de caída de los cuerpos y la ley del movimiento de un cuerpo sometido a una fuerza elástica. ¿De acá en adelante todos los funcionales van a ser el lagrangiano del sistema? Me preguntan, sí, de acá en adelante todas las funcionales van a ser el lagrangiano del sistema. Ya no me interesa más a partir de ahora pensar en funcionales que extremen longitudes, superficies y cosas más abstractas. Ahora lo que quiero son funcionales cuyas extremales me terminan dando trayectorias de partículas o coordenadas generalizadas como función del tiempo. Bien. Entonces, resolvamos este problema despacio, tranqui, así todos entendemos bien qué está pasando acá con el lagrangiano, en estos dos casos que ya los conocemos bien. O sea, uno es simplemente una masita que cae por la fuerza peso en la superficie de la Tierra, y el otro es una masita que está sometido a un resorte con una cierta constante elástica y una cierta longitud natural L0. Bien. Entonces tengo el lagrangiano, este L, que tiene esta parte de energía cinética, y esta F, que es menos la energía potencial. Bien, entonces lo que quiero ver es cómo es el X como función de t que extrema la funcional esta. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar el lagrangiano y plantear las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange ya las escribimos 1000 veces, acá las vuelvo a escribir. Antes las derivábamos respecto de Q, antes los Q eran algo abstracto que representaban las variables que me importaban del sistema. Acá tengo un sistema en una única dirección, que es X, así que lo que hago es derivo el lagrangiano respecto de X, le resto la derivada temporal de la derivada del lagrangiano respecto de X punto. Entonces, cuando miro la estructura del lagrangiano, la derivada respecto de X solo afecta a este término, porque esto depende de X punto. Entonces me queda la derivada de F respecto de X, y la derivada del lagrangiano respecto de X punto solo afecta a este término de acá, y me termina dando este término menos la derivada temporal de M por X punto. Bien, de vuelta, la masa la saco afuera porque no depende del tiempo, me queda la derivada segunda de X, y me termina quedando masa por aceleración igual a la derivada de F respecto de X. Si se acuerdan, masa por aceleración era la fuerza, y la fuerza es menos la derivada del potencial respecto de X. O sea que la diferencia entre F y B es una constante, básicamente es un signo, y más una constante cualquiera. Bien, o sea que F es igual a menos B, y además si quisiera le podría sumar una constante. Bueno, entonces veamos el caso A. Sí. ¿Podría repetir todo lo de recién? A mí se me trabó. ¿Desde dónde? ¿Desde Euler-Lagrange? No, desde Ah, que ¿desde acá? dijiste que F es igual a menos la derivada de B. Ah, sí, fíjate, esto que está acá es la fuerza, ¿no? O sea que esto es menos la derivada de B respecto de X. ¿Está bien? ¿Eso lo ves? Sí, perdón. Bueno, entonces, fíjate que F es igual a menos B más alguna constante. Eso lo ves de acá. Sí. Eso fue lo único que dije. Ah, ok, perfecto. Gracias. Mirá. Entonces, digamos, en el caso de caída libre, tengo la masita M sometida a la fuerza peso, que en un campo gravitatorio de la Tierra. Entonces la fuerza peso en esta dirección X que apunta hacia arriba es menos la masa por la aceleración en X versor, es una cosa constante. Entonces Newton es masa por aceleración igual a menos m por g, esto ya lo vimos hasta el hartazgo, y entonces de igualar esta expresión de acá con esta ecuación de Newton, ya puedo saber cuánto vale el F, que es básicamente integrar esta ecuación. Entonces f de x es menos mg por x más alguna constante. O sea, lo que yo le estoy imponiendo esta información sobre la ecuación de Newton, porque me dice que quiere que las ecuaciones de Euler-Lagrange para ese lagrangiano, que eran estas, me terminan reproduciendo
la ley de Galileo de caída de los cuerpos, que es esta. Entonces, efectivamente, veo que F es igual a menos el potencial gravitatorio. Que eso lo vieron con Diana, ¿no? El potencial asociado a la fuerza peso es mg por la altura. Bien, entonces en este caso el lagrangiano de la partícula en caída libre es simplemente eso, es m sobre 2 por x punto cuadrado menos el potencial de la fuerza peso. Y siempre los lagrangianos van a ser de esa pinta, energía cinética menos energía potencial. Entonces, si yo en un sistema físico sé qué fuerzas hay, todas las fuerzas que vamos a considerar acá van a ser conservativas, o sea que van a derivar de un potencial. Y entonces cuando yo me quiera escribir el lagrangiano, lo único que hago es sumo las energías cinéticas de todas las partículas y le resto las energías potenciales. Bien. Y acá, acá terminó el inciso A. O sea, ya sé cuánto vale f de x para que la funcional me termine dando las ecuaciones que quiero. Y en el caso de la fuerza elástica, puedo hacer exactamente lo mismo. Yo sé cuánto vale Newton, y entonces tengo que elegir el f de x para que me reproduzca la ecuación de Newton, en el caso de tener una fuerza elástica, que es la de siempre, ¿no? La dirección x es masa por aceleración igual a esto que está acá, donde k es la constante elástica del resorte y L0 es la longitud natural del resorte. Bien. Entonces de acá ya puedo, de comparar esta ecuación con la ecuación de Euler-Lagrange, para la ecuación de Euler de la funcional que me dieron, veo que la derivada de f respecto de x es igual a esto que está acá. Entonces puedo obtener cuánto vale f de x. Ya sé cómo se vincula f de x con el potencial, y básicamente llego a lo mismo de siempre, que es la manera en que tengo de construir un lagrangiano. Energía cinética menos energía potencial, y esto que está acá, k sobre 2 por x menos L0 cuadrado, es la energía potencial elástica. De siempre, de una partícula que está sometida a una fuerza elástica. Pero siempre lo mismo, y nunca va a cambiar. Lagrangiano es igual a energía cinética menos energía potencial. Bien. Y hasta ahora entonces vimos que el potencial es de esta pinta para la fuerza peso, es de esta otra pinta para la fuerza elástica. Si tengo la fuerza gravitatoria en general, por ejemplo, en un campo, por ejemplo, que me hace la Tierra, pero en el que no necesariamente estoy cerca de la Tierra, entonces va como 1 sobre x. Esta es la constante de Newton, esta es la masa de la partícula que quiero, sobre la que quiero evaluar el efecto del potencial, y esta es la masa de la Tierra. Y fíjense que a derivar esto respecto de x, que es la longitud al centro de la Tierra, la distancia al centro de la Tierra me termina quedando algo que va como x al cuadrado en la dirección x. O sea que este es el potencial que genera la fuerza gravitatoria. Y así puedo seguir con cualquier fuerza conservativa. Si yo conozco la expresión de la fuerza, puedo calcular el potencial. De nuevo, siempre esto tengo en mente. Todos los potenciales están definidos a menos de una constante. Cada fuerza conservativa tiene su potencial, eso es por definición de fuerza conservativa. Y entonces siempre va a ser solo cuestión de armarse el combo. Si yo sé qué partículas tengo, a qué fuerzas están sometidas, el lagrangiano va a ser siempre la energía cinética de todas las partículas menos las energías potenciales que tenga en el sistema. Entonces, si quiero, por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo, si quiero el lagrangiano de una partícula en un campo gravitatorio sujeta a un resorte, listo. El lagrangiano es la energía cinética más el potencial de la fuerza peso más el potencial de la fuerza elástica. Y ya. Esto define mi sistema. Esto es lo que yo les digo, que un físico que usó estas cosas un montón de veces, viene, ve esto y dice, ah, sí, este es un sistema en el que tengo una fuerza peso y una fuerza elástica. Y simplemente de ver esto, de ver cómo depende el lagrangiano de x, qué tipo de función de x es esto, ya sabe qué tipo de interacciones va a tener el problema, y hay otros términos que uno podría agregar acá, que también le podrían dar pautas de otras cosas que le estén pasando a la partícula, y fíjense que es una manera súper compacta de definir el problema. Acá yo podría agregar lo que le pasa a la partícula en otras direcciones, o lo que le pasa a otras partículas, pero siempre es un mismo objeto del cual yo derivo o deduzco todas las ecuaciones dinámicas.
Entonces es una forma súper compacta de describir la física y le pasan el tipo de cosas que les comentaba antes. Puedo ver si tiene simetrías, y eso me va a terminar dando leyes de conservación, o sea, tiene un montón de ventajas tratar de escribirse las cosas en este formalismo. Entonces veamos algún otro ejemplo básico, pero simplemente para que vean, pero por ejemplo, ¿qué pasa si la partícula se mueve en 3 dimensiones en el campo gravitatorio terrestre? O sea, antes confiné el problema a una sola dimensión. Bueno, lo que pasa es simplemente esto, ahora mi lagrangiano va a dar cuenta de que la partícula se puede mover en X y en Y, solo que no voy a tener un potencial, o sea, el potencial no va a depender de esta dirección. Entonces la energía cinética va a ser la masa dividido 2 por la velocidad de la partícula. Ahora le voy a permitir que se mueva en Y y en Z. Fíjense que ahora mi lagrangiano tiene 3 grados de libertad. Esto es lo que formalmente antes llamamos Q1, Q2, Q3. Ahora estas coordenadas generalizadas son X, Y y Z. Pero la estructura de la energía es siempre la misma, es la energía cinética menos la energía potencial. Cuando miro las ecuaciones de Euler-Lagrange, las miro para cada una de las coordenadas generalizadas, X, Y y Z, y lo que veo es que en Y y en Z voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme porque no tengo fuerza. Y lo único que voy a tener es una interacción gravitatoria en la dirección X. Perdón, por ahí va a ser una pregunta muy tonta, pero nosotros tenemos una partícula que se está moviendo en el campo gravitatorio de la Tierra. La Sí. fuerza potencial debería apuntar en el sentido, en la dirección radial. ¿Estoy mal? Sí. Perdón, déjame dibujarlo esto porque no lo dibujé. Estoy suponiendo que la partícula está suficientemente cerca de la Tierra, que esta es la dirección X, y después las otras dos son las direcciones paralelas a la Tierra, son Y y Z. Ah, ok, estamos tan cerca de la Tierra que la dirección X es la radial, digamos. Porque... Exacto, sí. Ah, ok, Sí. está bien. Sí. Perdón. Si no, no pasa nada. Podemos hacer esto de manera exacta sin usar ninguna aproximación, pero en ese caso nos va a convenir usar un sistema de coordenada más tipo radial. Nos va a convenir. Ok, entonces, porque eso creo que habilita una pregunta, quizás se adelanta algo que vas a decir después, en este caso puedes obviarlo, pero cuando yo uso el Lagrangiano, por ejemplo, acá tengo 3 coordenadas. Sí. Entonces, cuando yo quiero usar Euler-Lagrange, o sea, tengo que hacer Euler-Lagrange, entiendo, en cada una de las coordenadas. Y para... Sí. Ahora déjame ver cómo se va a ver este tipo de Lagrange. Dale, Después voy a hacer un ejemplo concreto para que veas cómo cambia, porque te digo algo rápido ahora y después lo vemos más en concreto. Pero ponele que vos querés trabajar, en lugar de en un plano, en X, Y, vos querés trabajar con R y θ, ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía cinética para X, Y es masa sobre 2 por X punto cuadrado más Y punto cuadrado. ¿Está bien? Pero para R y θ no es hacer exactamente lo mismo, o sea, no es R punto cuadrado más θ punto cuadrado. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es ver cómo dependen X e Y de R y θ y meterlo acá adentro para llegar a una expresión que me termine dando algo que no va a ser esto. Ahora lo vemos ahora lo voy a hacer este ejemplo. Bien. Otro ejemplo distinto podría ser que, o sea, acá fíjense, tengo 3 coordenadas generalizadas porque tengo 3 direcciones para la misma partícula. Pero podría tener, por ejemplo, una sola dirección y tener 2 partículas. En ese caso tendría 2 grados de libertad. Acá el sistema que tengo acá son 2 partículas que están unidas por un resorte en una dimensión. Yo tengo una sola dimensión, 2 partículas unidas a un resorte, y las partículas se mueven en esa dirección. Entonces, el lagrangiano es la energía cinética de una, que involucra a la masa de una por la velocidad al cuadrado de una, más la energía cinética de la 2, y después lo que tengo es el potencial de interacción entre las dos masitas. Y eso depende de x2 menos x1, la distancia entre las dos menos la longitud natural del resorte. Entonces fíjense que acá de vuelta, acá también tengo 2 grados de libertad, o sea que en el lenguaje formal de coordenadas generalizadas, voy a tener un Q1 y un Q2 que van a ser las posiciones de las dos partículas, y cuando escriba Euler-Lagrange, lo escribo para x1 y para x2, y lo que me termina dando es este sistema de ecuaciones.
Y el resorte es como que media una fuerza y su par de acción-reacción, digamos. Por eso es que la fuerza acá es la misma que acá, pero con un signo menos. Bueno, pero lo que quiero que se vea es la lógica y la sistematización del problema. Lagrangiano es igual a energía cinética menos energía potencial. Y una vez que tengo este bicho que caracteriza el sistema, sus interacciones, los grados de libertad, las masas que intervienen y demás, después es simplemente de meterlo en la máquina de Euler-Lagrange y calcular las ecuaciones. Pero lo más importante es escribirse el lagrangiano. Una vez que tienen eso, lo demás debería salir. Y una vez que tienen las ecuaciones, ya las saben resolver. Te hago una pregunta, capaz Sí. es un poco obvio. Cuando haces Euler-Lagrange, ¿vas a tener la misma cantidad de ecuaciones que grados de libertad de lagrangiano o de coordenadas, por así decirlo? Estoy suponiendo acá que todos estos grados de libertad son independientes, que son coordenadas generalizadas. Y en ese Sí. caso voy a tener la misma cantidad de ecuaciones que de coordenadas. Lo que vamos a ver la clase que viene es qué pasa si tengo vínculos entre las cosas que aparecen en el lagrangiano. Ahí se complica un poco más. Creo que de hecho lo va a discutir Diana hoy en la teórica y nosotros vamos a ver ejemplos en la práctica que viene. Dale, dale. Pero por ahora, cada cosita que aparece en el lagrangiano es una cosa independiente de la otra, puede tomar el valor que quiera, independientemente del valor que tenga la otra, y las ecuaciones, va a haber una ecuación para cada uno de ellos. Entonces, si tengo 2 grados de libertad, voy a tener 2 ecuaciones, y si tengo n grados de libertad, voy a tener n ecuaciones. Dale, gracias. Bien. Bueno, entonces, ahora quisiera discutir el problema 10 de la guía, que va un poco en la línea de lo que me preguntaba Nico recién, que dice que queremos escribir el lagrangiano de un sistema que está en un plano, tipo coordenadas x, y, en el que hay un potencial central. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una fuerza que apunta en la dirección de un punto particular, que considero el centro del plano. Y lo que me pide es que lo escriba en coordenadas polares, y que escriba el lagrangiano pensado desde el punto de vista de un sistema rotante. Estas son cosas que nosotros, al nivel de las ecuaciones de Newton, sabíamos hacer, y no era tan sencillo. No sé si se acuerdan que para pasar a coordenadas polares o sistemas rotantes había que derivar versores, y era como todo un poquito, había que darse cuenta de cómo hacer las cosas. No era nada complicado, pero era bastante largo y tedioso. Lo que les quiero mostrar es cómo funciona acá eso, y para que vean que es un poquito más, que para mi criterio es un poco más sencillo. Entonces, bueno, el problema que nos plantea nos está diciendo qué tipo de lagrangiano vamos a tener. En coordenadas cartesianas, relacionadas con vectores fijos, el lagrangiano va a ser la energía cinética de una partícula que se mueve en estas dos dimensiones, que es simplemente la masa dividido 2 por la velocidad al cuadrado, menos que el potencial sea central, quiere decir que depende de la distancia al origen, y entonces el potencial va a depender de x cuadrado más y cuadrado. Ejemplos de esto vamos a ver, creo que bastantes en la guía 3. Pero este es un caso... Sí. Interrumpo por este motivo. Digo por la notación, o sea, ahora estamos diciendo b de x cuadrado más y cuadrado, o sea, b es el potencial. Sí, ves el potencial. Ok, yo están los dos paréntesis y uno significa una cosa y otro significa la otra. Ah, Okay, no, claro, sí. para ordenarme y ver si está bien. Ahí va. Exactamente, sí. Esto quiere decir que b depende de x cuadrado más y cuadrado. Sí. Dice una cosa, ya que estamos en la guía, se aparece... sí, ¿sabés que sí? Me parece que yo lo cambié la guía a último momento. Es posible que sí. Me están diciendo acá en el chat que en la guía que está en la página, este no es el problema 10, sino el problema 12. Muy probablemente sea ese el caso, sí. Perdón. Después cambio las notas y las subo. Dice, porque en ese caso capaz que el problema 8 no es el 8. Déjame ver. No, ¿cuál decís? ¿Este de acá? ¿El 6 decís? El 6 creo que sigue siendo el 6. Eso me parece que no lo cambié.
Pero bueno, Creo que se refiere al que, ahí lo dice igual, que es el que vos dijiste que voy a entregar el 8, y creo que su pregunta razonablemente es una si el pregunta. 8 es de la versión anterior o de la actual. Bueno, ahora después miro bien. El que hay que entregar es el del oscilador anisotrópico. Creo que sigue siendo el 8. Después les digo bien. Gracias por la intervención. Bien. Bueno, entonces estas son las coordenadas cartesianas asociadas a los ejes X e Y. Y ahora lo que quiero hacer es reescribir este lagrangiano en polares, a ver cómo se ve. Entonces, bueno, lo que hago es, veo cómo se relacionan las coordenadas polares, que son la distancia y el ángulo respecto al eje X, con las cartesianas. Entonces tengo que X es igual a R por el coseno de tita, para un dado R y tita, y lo mismo Y es R por seno de tita, y entonces lo que tengo que hacer, y ahora tengo que hacer es simplemente meter X e Y acá adentro, y ver cómo se ve. Entonces, por ejemplo, cuando meta X e Y en el potencial, como el potencial depende de X cuadrado más Y cuadrado, si uso que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, lo que me termina dando es que el potencial solo va a depender de R. Es decir, de la distancia al origen. Mientras que este término de acá es un poquito más complicado, acá tengo masa dividido 2, y acá tengo x punto cuadrado más y punto cuadrado. X punto, ¿qué es? Es la derivada de R respecto al tiempo por el coseno de tita, más R por la derivada del coseno de tita respecto al tiempo, que es menos seno de tita por tita punto. Y lo mismo cuando derivo y. Esto que está acá es y punto. Pero fíjense que cuando hacen este término al cuadrado más este término al cuadrado, les termina quedando el R punto cuadrado. Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Cuando hacen este al cuadrado más este al cuadrado, les termina quedando R cuadrado más tita punto cuadrado. Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y cuando hacen los cruzados, acá les queda menos 2 veces el producto de este por este, y acá les queda más 2 veces el producto de este por este. Entonces los cruzados se van y se cancelan. Bueno, háganlo, o sea, pasar de acá a acá es trivial. Entonces fíjense que el lagrangiano termina teniendo esta pinta. Y la velocidad cuadrada en polares, a esto me refería yo con que no es hacer r punto cuadrado más tita punto cuadrado. Involucra, por ejemplo, un r cuadrado ahí en el medio. Entonces, nada, hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, a lo que quiero ir es a las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque eso es lo que me va a terminar dando ecuaciones que involucran la aceleración en coordenadas polares. Que si se acuerdan, cuando vimos por coordenadas polares, por ahí era un poco complicado calcular la aceleración en esas coordenadas. Acá simplemente agarrar el lagrangiano y explicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. No tiene mucho más ciencia que eso. Entonces agarro este lagrangiano que está acá y calculo esta ecuación diferencial. Entonces cuando hago si se fijan, cuando hacen la derivada respecto de R, va a contribuir este término de acá con una masa por R por tita punto cuadrado. Masa por R por tita punto cuadrado. Después voy a tener un término que viene de derivar el potencial. Y después tengo este término de acá, que es menos la derivada respecto del tiempo de la derivada del lagrangiano respecto de R punto, que es m por R punto. Entonces, este término de acá va a dar la masa por la aceleración radial. Perdón. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta? sí. Porque ahora sí me están pasando cosas, porque digo, ¿por qué la única, digo, en general, cuando nosotros planteamos Euler-Lagrange, respecto de lo que derivamos son básicamente las coordenadas generalizadas y sus derivadas, ¿no? Bien. Ahora, qué boludo, dice R, no dije nada, perdón. O sea, dije, ¿por qué no aparece tita punto y va a aparecer después? Claro, O sea, porque tita. las Listo, coordenadas no dije nada. generalizadas ahora Perdón. van a ser R y tita, sí. ¿Está bien? Sí, perfecto, no vi el paréntesis R y entonces no
Genial. Bueno. Entonces fíjense que de acá obtengo el m por r 2 puntos, y después de acá tengo un término que va como r tita punto cuadrado. Si van a mirar la guía de el repaso de polares que hicimos en la práctica, van a ver que esta es la aceleración radial en polares. Y esto que está acá es como la fuerza de interacción, es simplemente la derivada de b respecto de r. Esto que está acá lo discutimos en la página B de las notas del 27 del 4, por si quieren ir a chequear. Esta es la componente radial de la aceleración escrita en coordenadas polares. Y si miran la componente en tita, que es hacer exactamente lo mismo, pero ahora respecto de tita, una cosa que pasa que es interesante, fíjense, que el lagrangiano, acá podemos ver algo también que es interesante, que es que el lagrangiano no depende de tita. Entonces esperamos a una ley de conservación, ¿no? De vuelta, me estoy adelantando a un tema que va a venir después. Pero se ve muy fácil de acá. El lagrangiano no depende de tita. Entonces, como el lagrangiano no depende de tita, este bicho de acá es 0, y entonces tengo una cantidad conservada, porque la derivada temporal de este bicho es 0. Y si se fijan cuánto vale la derivada del lagrangiano respecto a tita punto, hagamos la cuenta, perdón que sube y baje, pero la derivada del lagrangiano respecto a tita punto es simplemente masa por radio al cuadrado por tita punto. Y esa es la velocidad angular, perdón, el momento angular. El momento angular, si se acuerdan, era distancia por momento, y el momento era la masa por la velocidad orbital, que es radio por tita punto. Entonces, de acá se ve casi trivialmente que esta cantidad es una cantidad conservada. Y tiene que ver con que el lagrangiano no depende de la coordenada angular. Nada, esto es simplemente un comentario al paso. Pero bueno, si se reescriben esto, lo que le va a terminar dando es que la masa por la aceleración en la dirección angular, digamos, orbital, en polares es igual a 0. Acá tendría que haber una fuerza, pero estoy suponiendo que el potencial es central, entonces no tengo fuerza en la dirección tita. Y ese es el motivo por el cual se conserva el momento angular, porque no hay torque en esa dirección. Pero bueno, todas estas cuestiones que de acá se ven muy fácil, las vamos a discutir después, así que no quiero spoilear temas de la guía 3. Y de vuelta, fíjense que esta es la aceleración orbital en coordenadas polares, la pueden encontrar acá, como la tratamos antes en las notas. Perdón, ¿podrías mencionar de vuelta esto? Cuando pasaste de esta mención del momento angular, dijiste, y es igual a 0 porque la fuerza es central. Sí. Te recuerdo ley de conservación del momento angular. L, esta cantidad L, que era R por P, o sea, es R por M por R punto, ¿sí? Este bicho se conserva si hay otra cantidad que es N, que es R por F, es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, fíjate que acá estamos pensando en un problema central, o sea que tenemos el origen y acá tendremos que ponerle la masita. Que el problema central significa que la fuerza siempre va en dirección radial. Entonces, justo en este caso, esto es 0, y entonces se conserva L. ¿Ok? Pero, solo en este caso que tenemos un problema central. Si tuviésemos una fuerza en la dirección tita, en ese caso el potencial dependería de tita, y ya no sería cierto ya no serían ciertas dos cosas. Primero que el torque sería 0, el torque no sería más 0, y además el lagrangiano dependería de tita, entonces como tiene dependencia en tita, no sería más cierto que esto es 0 y que tengo una cantidad conservada. Me parece que te estoy mareando, ¿no? Pero digamos, son dos cosas distintas. La conexión fue el... Pero está bien igual, tiene sentido. Es que la conexión la vas a ver después, porque cuando veamos más concretamente cómo se relacionan simetrías en un potencial con las leyes de conservación que vimos antes. Acá simplemente lo que te quiero hacer notar es que hay acá algo que llama la atención. Es que como la fuerza está en dirección radial, el torque es 0, y en ese caso yo ya sé que tengo el momento angular se conserva. Y es coherente con lo que estamos llegando acá, a partir de que el lagrangiano depende de tita. Exacto. Ok.
Si el lagrangiano dependiese de θ a través del potencial, quiere decir que yo tendría una fuerza en la dirección de θ, y en ese caso el torque no sería 0. Con lo cual no tendría ninguna cantidad conservada. Pero bueno, seguro que te estoy mareando con esto y no tiene ningún sentido. O sea, después lo vamos a ver cuando veamos la guía 3. Dale. Bien. Y esto yo no sé si dedicarle mucho tiempo, pero bueno, esta es la segunda parte del ejercicio, que lo que pregunta es cómo se formula el lagrangiano en un sistema rotante. O sea, ¿cómo paso de describir el lagrangiano, estas coordenadas y x, el mismo de recién, en términos de ahora estas coordenadas x grande e y grande que están rotando respecto de x, y? O sea, lo que quiere es que escriba el lagrangiano tal como se lo escribiría a alguien que está en un sistema no inercial, en particular en un sistema rotante. Entonces lo que hay que hacer, esto se lo dejo para que lo chusmeen, no me quiero detener acá mucho en las cuentas porque no van a aportar nada, pero esencialmente lo que tienen que hacer es primero mostrar cómo se relacionan. A ver, primero, lo que define este sistema rotante es el ángulo este como función del tiempo, ¿no? Yo digo cuánto vale phi de t. Esto, por cierto, me termina definiendo lo que antes llamábamos el omega. ¿Está bien? Que es, en este caso, phi punto en z versor. Donde z es la componente que sale de la hoja. Entonces, tengo que relacionar cómo se relacionan las coordenadas x e y con estas grandes x e y. Y se relacionan a través de este ángulo phi. Entonces, y este ángulo phi depende del tiempo. Entonces, básicamente, yo tengo el lagrangiano escrito en términos de x chiquita, y chiquita, y ahora simplemente es cuestión de meter todas estas expresiones adentro del lagrangiano y ver qué me queda. Eso se lo dejo para que lo miren, lo tengo de hecho acá, con bastante detalle. Pero esencialmente tengo que ver cuánto vale x chiquita cuadrado más y chiquita cuadrado, que me termina dando lo mismo, porque esto es simplemente una rotación. Y después cuánto vale x punto cuadrado más y punto cuadrado, que es la velocidad. Ahora se me va a empezar a complicar. Lo interesante es que ahora, en términos de las nuevas coordenadas, ¿qué me queda? Del término de energía cinética, me queda esto que está acá. Y el potencial me termina quedando esto que está acá. Ahora, no quiero ni que miren los detalles, ¿eh? Simplemente quiero que vean que ahora no me queda solamente x punto cuadrado más y punto cuadrado, sino que me queda este excedente, digamos. Entonces ahora lo que voy a hacer es, lo que hago después es reescribirme esto en polares, en coordenadas polares, pero ahora son las coordenadas polares de mi nuevo sistema, del sistema x mayúscula e y mayúscula. Acá tengo el dibujo de cómo se relacionan todos los sistemas de coordenadas, porque esto puede ser súper confuso. Así, acá voy a ir lento acá, y si tienen alguna duda me interrumpen. Ya tengo, el sistema original es y x. El sistema rotante es x grande e y grande. El ángulo que forman los dos sistemas lo llamé phi. Ahora yo tengo un punto P y lo puedo caracterizar en las coordenadas cartesianas de un sistema y otro, o sea, en términos del x chiquita y el y chiquita, o en términos del x grande y el y grande, o lo puedo pensar en coordenadas polares en cada sistema, en el que tengo el radio, o sea, la distancia al origen, que va a ser el mismo. En el caso de las coordenadas grandes lo llamo r grande, y en el caso de las coordenadas chicas lo llamo r chico. Y el ángulo que va a estar relacionado por phi. O sea, en el caso de las coordenadas grandes voy a tener un θ grande, y en el caso de las coordenadas chicas voy a tener el θ chico. Y la diferencia entre los dos va a ser este phi que define el sistema rotante. Entonces acá lo que voy a hacer, o sea, recién me escribí el lagrangiano en las coordenadas cartesianas asociadas al sistema rotante, y ahora lo voy a escribir en las coordenadas polares asociadas al sistema rotante. Entonces tengo que hacer ahora este cambio de variable. Ahora, yo lo que quiero que noten es que hacer todo esto en términos de versores puede ser una locura. Y eso que estamos en 2 dimensiones. Si lo hiciéramos en 3 dimensiones para ver cómo se ve todo esto en esféricas, a partir de las ecuaciones de Newton, esto puede ser bastante complicado. Acá es simplemente cuestión de ir metiendo estas redefiniciones en un lagrangiano.
Bueno, entonces ahora lo que quiero ver ahora es qué pasa en las coordenadas polares del sistema rotante. Y cuando hacen todo y me siguen las cuentas, y los invito a que lo hagan, van a llegar a este lagrangiano que está acá. Este es el mismo que antes, solo que está ahora en las coordenadas polares. Entonces tiene el término de energía cinética en las nuevas coordenadas, más estos términos que vienen de la energía cinética del sistema inercial. O sea que estos términos son en realidad términos de energía cinética realmente, pero yo en este sistema rotante los veo como potenciales, como si fuesen potenciales. Entonces cuando yo mire, cuando yo calcule las ecuaciones de Euler-Lagrange, de acá van a salir como fuerzas, que son las fuerzas de inercia. ¿Está bien? Que en realidad vienen del término de energía cinética, porque son fuerzas ficticias que tienen que ver con el movimiento de mi sistema. Entonces, cuando calculan las ecuaciones de Euler-Lagrange de ese sistema, lo miran para R grande y para θ grande, ahí van a poder identificar los distintos términos y ver cómo se relacionan con las distintas fuerzas de inercia que mostró Diana en la teórica. La fuerza de Coriolis, hay algunos términos que van a tener que ver con fuerza de Coriolis, algunos con fuerza centrífuga, tanto en la dirección R como en la dirección θ. Acá también, por ejemplo, Coriolis también aparece en la dirección θ. Y también un término que tiene que ver con la aceleración angular del sistema, que es la fuerza de arrastre. Bueno, nada, esto simplemente como para que no tengan que dedicarle tanto tiempo al problema este, porque era un problema un poco más formal. Me pareció interesante ponerlo porque esto no estaba en la guía original, pero es simplemente como para que tengan más o menos un pantallazo de todas las cosas que pueden pasar en el contexto de un lagrangiano. Puede tener muchas variables porque una partícula se mueve en muchas dimensiones, o puede tener muchas variables porque tengo muchas partículas. Me lo escribo de una manera si me lo escribo en unas coordenadas, me lo escribo de otra manera si me lo escribo en otras coordenadas. Se ve de una manera rara si lo planteo de un sistema inercial, de una manera distinta si lo planteo de un sistema no inercial. Pero bueno, la cuestión es que una vez que las tengo, una vez que lo tengo escrito, ya está. Me escribo las ecuaciones de Euler-Lagrange y tengo ya todas las ecuaciones dinámicas del problema. Bueno, déjenme ver la guía. Página de temas de física. ¿Todos ven la guía acá en pantalla? Sí. Sí, se ve. Bien. No, solo para ser claro respecto de cuáles hay que entregar y cuáles no. Bueno, el que hicimos hoy fue el problema 6. El problema 7 es un caso mixto del problema 6. Tiene que ver con una masa que está en un campo gravitatorio y un campo elástico, o sea, está sujeto a la fuerza peso y a un resorte. Entonces lo que pide es escribir la acción y encontrar la ecuación de movimiento de la partícula. Esto también, si miran las notas de hoy, lo van a tener escrito cuál es el lagrangiano. Y después tiene que ver con resolverlo. El segundo inciso supone que el techo se mueve, y en ese caso lo que tienen que ver es cómo incluir la dependencia temporal en el lagrangiano. Piénsenlo, yo creo que Diana en la teórica hizo algún ejemplo de este tipo, de lagrangianos que dependen explícitamente del tiempo. Este es el problema 8, que es el que quiero que entreguen. Fíjense que tiene una masa que se mueve en dos direcciones, X e Y. Y es como una especie de, fíjense que el potencial va como X al cuadrado, entonces es como un potencial elástico. Entonces esto va a ser una especie de movimiento oscilatorio, pero la frecuencia de oscilación en una dirección y en otra es distinta. En uno tiene el resorte tiene una constante elástica K1 y en el otro tiene una constante elástica K2. Entonces va a oscilar de manera distinta en X que en Y. Entonces ahí van a haber distintos tipos de órbitas, según la velocidad inicial que uno le ponga. Algunas de ellas van a ser cerradas, otras no van a ser cerradas. Entonces, bueno, por lo pronto lo que hay que hacer es encontrar las ecuaciones de movimiento de la partícula.
Después tratar de encontrar qué tipo de trayectorias tiene y cuál es la condición para que tenga órbitas cerradas. Y lo que me gustaría que hagan en este problema 8 es que dibujen, usando por ahí el matemática, o no sé si lo tienen a mano, si no tienen a mano esto olvídenselo. Simplemente para que vean. Si pueden hacer la representación gráfica de distintas órbitas. Hay infinitas órbitas posibles, pero hagan la representación gráfica de algunas órbitas, como para que vean qué tipo de cosas hace este oscilador. O sea, el tema es que en una dirección oscila con una frecuencia y en la otra oscila con una frecuencia distinta. Entonces puede hacer un movimiento tipo ovalado o redondo, en el caso de que las dos frecuencias de oscilación sean las mismas, o puede hacer cosas más locas como tipo cosas así, o cosas así. Bueno, y cosas muchísimo más complicadas. Bueno, jueguen un poco y... Y hago una consultita técnica nomás. Cuando hablas de trayectoria cerrada, te referís a que describe una curva cerrada, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ok. El problema 9 te muestra cuál es la acción, o sea que ustedes acá ya tienen el lagrangiano. Y cuando acá de vuelta tienen 2 grados de libertad, x e y, entonces van a tener 2 ecuaciones de Euler-Lagrange. Y lo que tienen que mostrar, o darse cuenta, es que una ecuación es como si fuese un oscilador amortiguado, lo que vimos en la guía anterior, y la otra también, pero que tiene el amortiguamiento con signo contrario. Y esto es simplemente es un ejemplo, para que vean qué pasa con sistemas que son no conservativos. Porque, digamos, si ustedes tienen un oscilador que es amortiguado, ponele un oscilador que está oscilando en dulce de leche, el dulce de leche ejerce una fuerza de rozamiento que es no conservativa, y hace trabajo, porque la fuerza está en la dirección del movimiento. De hecho, hace tanto trabajo que lo frena, termina frenando a la partícula. Entonces, ese sistema es no conservativo y no hay forma de representar ese sistema por medio lagrangiano. Pero acá, acoplándolo a otro oscilador que va ganando energía a medida que éste pierde, uno se puede armar un sistema conjunto en el que la energía total se conserva, por más que la energía de un subsistema sufra lo que se llama el efecto de difusión, vaya cayendo. Bueno, nada, mírenlo un poco a ver si logran ver este efecto, de que por un lado tiene un sistema de oscilador amortiguado y por otro lado un sistema con un amortiguamiento, que es lo contrario de un amortiguamiento, es algo que te empuja al sistema que oscile cada vez más. Bien, hoy el que hicimos es el 12, el 11 creo que lo hizo Diana en la práctica, perdón, en la teórica. El 10, piénsenlo, es sobre trayectoria de partículas en medios de propagación. Me están haciendo una pregunta. Perdón, tarda en contestar el chat porque tarda en abrirse el chat. Bueno, no sé, no logro abrir el chat. Si alguien me puede leer lo que me comentaron, gracias. Pregunta, ¿cuál es físicamente, qué es lo que se hace en el 9 con el oscilador que se añade? O sea, físicamente lo que tengo es un sistema de 2 osciladores sometidos a situaciones externas, entre comillas, en el sentido que hay uno que está sometido a una fuerza de rozamiento que lo va haciendo cada vez más lento. Y el otro está sometido a una fuerza que es de anti-rozamiento, que va haciendo, es una fuerza que va en el sentido solidario con la velocidad. Entonces, si vos estás yendo a una cierta velocidad, te acelera positivamente en esa dirección. Entonces hace que oscile cada vez más. Y entonces a medida que uno va perdiendo energía, el otro la va ganando, y la energía conjunta del sistema se conserva, digamos, es un sistema conservativo. Pero cuando uno mira el sistema particular del oscilador amortiguado, ese va perdiendo energía. Es simplemente un ejemplo para que vean cómo se puede llegar a emular un sistema no conservativo como un subsistema de un sistema más grande que sí es conservativo y que entonces se puede tratar en este lenguaje. No sé si eso contesta la pregunta.
No hay mucho más que esto para agregar, o yo por lo menos no tengo mucho más que esto para agregar. Bueno, y en el problema, a partir del 13, y posiblemente después agregue alguno, o por lo menos discuta alguno, ya la clase que viene vamos a discutir este tipo de ejercicios, es ver cómo tratamos estos, cómo introducimos vínculos en este formalismo, ver qué pasa cuando hay grados de libertad que no son independientes, sino que están vinculados. Es un poco la pregunta que me hicieron hoy. Ese tipo de cosas las vemos en la clase que viene. No sé, Sasha, si vos tenés algún comentario o algo para agregar. No, es más, justo del ejercicio 9 también me quedé pensando. No tengo nada para agregar. Bien. Bueno, en ese caso, cuando terminamos la clase, yo me voy a quedar para responder consultas de ejercicios si tienen, o si quieren pueden aprovechar esta hora para ponerse a hacer algún ejercicio e ir consultándolo mientras tanto. Y si no, descansen, que en un rato viene la teórica. Así que bueno, me despido. Chao a todos. Chao, cualquier cosa yo también estoy acá. Si llega a haber más de una consulta en simultáneo.